El ADN que no debería existir. Cuando los escáneres genéticos fallaron por tercera vez consecutiva, nadie en la sala habló. No hubo murmullos, ni protestas técnicas, ni órdenes de recalibración inmediata. El silencio no fue profesional, fue instintivo. El tipo de silencio que surge cuando algo profundamente incorrecto acaba de manifestarse frente a criaturas que creían haberlo visto todo. La Cámara de Identificación Biológica del Consorcio Galactic había analizado billones de organismos a lo largo de milenios. Cada célula viva conocida, cada desviación genética, cada anomalía evolutiva había sido registrada, comparada, archivada y clasificada. No existía especie sin categoría. No existía ADN sin origen. No existía vida sin historia trazable. Hasta ese momento. El espécimen humano permanecía inmóvil en el centro de la plataforma de análisis. No estaba encadenado ni contenido por campos de fuerza visibles. No era necesario. A simple vista, no parecía una amenaza. Su estructura corporal era simple, simétrica, sin exoesqueleto, sin garras, sin colmillos sobresalientes, sin glándulas venenosas evidentes. Una criatura blanda en un universo donde la supervivencia solía estar escrita en hueso, ácido o acero biológico. Los sensores descendieron una vez más sobre su cuerpo, penetrando capas de piel, músculo y médula. El sistema intentó comparar su código genético con los árboles evolutivos registrados en la base de datos central del consorcio. El resultado volvió a ser el mismo. Coincidencia, 0. No parcial. No incompleta. 0 absoluto. Aquello no era una falla técnica. Los sistemas de respaldo confirmaron la lectura. Los algoritmos predictivos colapsaron, incapaces de proyectar una línea evolutiva válida. El ADN humano no encajaba en ningún modelo conocido. No era divergente. No era híbrido. No era una mutación extrema de una especie base. Era, sencillamente, ajeno. Un murmullo recorrió las gradas superiores, donde observaban representantes de las especies más antiguas y peligrosas de la galaxia. Seres cuya mera presencia había extinguido mundos enteros en el pasado. Depredadores ápice que no necesitaban armaduras ni tecnología avanzada para dominar ecosistemas completos. Y entonces ocurrió algo que ningún registro histórico anticipó. Uno de los cazadores de Caret, una especie cuya biología estaba diseñada exclusivamente para rastrear y aniquilar, dio un paso atrás. No fue un movimiento consciente. No fue una decisión estratégica. Fue un reflejo. Otros lo siguieron. Un leviatán terrestre de Grondar retrajo sus apéndices sensoriales. Un miembro de la casta devoradora de Nel dejó escapar una vibración subsonora asociada únicamente con estados de alerta extrema. Incluso los antiguos depredadores sintéticos, entidades que habían reemplazado instinto por cálculo puro, ajustaron inconscientemente sus protocolos de distancia mínima. Nadie entendía por qué. El humano no se movió. No mostró agresión. No mostró sumisión. Simplemente observó el entorno con una atención silenciosa, como si estuviera evaluando opciones que los demás ni siquiera percibían. Los científicos del consorcio intercambiaron señales nerviosas. Aquello no tenía sentido. El miedo no debía fluir en esa dirección. Según todos los modelos biológicos, el humano debería estar reaccionando a la presencia de depredadores superiores. Su fisiología lo indicaba: ritmo cardíaco elevado, microcontracciones musculares, activación hormonal típica de una especie presa enfrentada a amenazas letales. Pero el instinto de los otros decía lo contrario. Los depredadores no lo veían como presa. Eso era lo verdaderamente alarmante. A lo largo de la historia galáctica, el instinto había sido el juez final. Las especies podían mentir, camuflarse, disfrazar su peligrosidad con tecnología o diplomacia. Pero el instinto primario, forjado durante millones de años de caza y supervivencia, nunca se equivocaba. Era la memoria profunda de la vida, transmitida no por palabras ni genes visibles, sino por patrones imposibles de borrar. Y todos los patrones gritaban lo mismo. Algo en ese humano estaba fuera de lugar. Los sensores ampliaron el análisis, buscando marcadores de agresión latente, glándulas ocultas, reservas de energía anómalas. No encontraron nada extraordinario. Su cuerpo estaba lleno de imperfecciones, tejidos reparados de forma ineficiente, cicatrices antiguas, estructuras redundantes, sistemas biológicos poco optimizados.
Era, desde un punto de vista puramente técnico, una obra mediocre de la evolución. Sin embargo, los depredadores seguían retrocediendo. Fue entonces cuando uno de los archivistas más antiguos del consorcio accedió a registros prohibidos. No datos genéticos, no simulaciones de combate, sino relatos. Fragmentos históricos de especies extintas. Mundos que habían desaparecido sin dejar restos tecnológicos ni señales de guerra abierta. Civilizaciones que simplemente habían sido superadas. En muchos de esos archivos, aparecía un patrón inquietantemente similar. Una especie físicamente inferior. Adaptable. Persistente. Capaz de aprender de cada derrota. Capaz de convertir el error en herramienta, la herida en conocimiento, el miedo en impulso. Una especie que no dominaba su entorno desde el inicio, sino que lo conquistaba poco a poco, pagando cada avance con sangre, pero recordándolo todo. El archivista comprendió demasiado tarde la conexión. El ADN humano no coincidía con ninguna especie conocida porque no representaba un estado final de la evolución. No era una forma perfecta. No era un depredador diseñado para ganar. Era algo distinto. Era una especie en proceso constante de convertirse en algo peor para sus enemigos. Los depredadores no reconocían su genética porque la genética no contenía la respuesta. Reconocían la huella invisible de incontables conflictos superados, de amenazas enfrentadas sin ventaja, de victorias obtenidas no por fuerza, sino por terquedad existencial. El humano levantó la mirada lentamente, recorriendo a las criaturas que ahora mantenían distancia. Sus ojos no reflejaban triunfo ni desafío. Solo una comprensión silenciosa, casi cansada, como si aquella reacción no le resultara del todo nueva. En ese instante, el Consorcio Galactic entendió que había cometido un error fundamental. Habían intentado clasificar a la humanidad como una especie más. Pero lo que tenían frente a ellos no era solo vida. Era supervivencia acumulada. Y la galaxia acababa de darse cuenta de que no todos los depredadores cazan con colmillos. El instinto de los cazadores. El Consorcio Galactic se había fundado sobre una premisa simple y aparentemente irrefutable. Toda forma de vida podía ser entendida, clasificada y, si era necesario, contenida. Durante eras completas, esa creencia había sostenido imperios, evitado guerras innecesarias y permitido que las especies dominantes mantuvieran el equilibrio entre expansión y exterminio. El problema era que el instinto no obedecía premisas. Mientras los científicos analizaban datos y los algoritmos intentaban desesperadamente construir modelos coherentes, los depredadores presentes en la cámara no necesitaban explicaciones. Sus cuerpos ya habían tomado una decisión mucho antes de que cualquier razonamiento consciente pudiera intervenir. El instinto había hablado. Las especies cazadoras más antiguas de la galaxia compartían muy poco entre sí. Algunas provenían de mundos volcánicos donde la vida se abría paso entre fuego y presión extrema. Otras habían evolucionado en océanos oscuros, donde cada movimiento podía significar la muerte. Existían depredadores que habían sobrevivido a la extinción de su propia biosfera y otros que habían perfeccionado el arte de la caza hasta convertirla en religión. Pero todos compartían una herencia común, la capacidad de reconocer peligro real. No el peligro evidente, no la fuerza bruta, no la amenaza ostentosa que ruge antes de atacar. Reconocían algo más profundo, algo que se sentía en los tejidos antes de poder nombrarse. Una señal silenciosa que indicaba que enfrentarse a cierta forma de vida tenía consecuencias imprevisibles. Eso era lo que percibían en el humano. No veían un depredador superior. Tampoco veían una presa fácil. Veían una irregularidad. Un vacío en los patrones habituales. Algo que no encajaba en la lógica natural que había gobernado la caza durante millones de años. El humano no mostraba territorialidad marcada. No emitía feromonas de dominancia. No poseía adaptaciones obvias para matar con eficiencia. Y aún así, cada depredador sentía la misma incomodidad creciente, como si una regla no escrita estuviera siendo violada simplemente por su presencia. Los sensores emocionales del consorcio comenzaron a registrar variaciones inusuales. Aumento de cortisol en especies que jamás habían experimentado estrés en entornos controlados. Micromovimientos defensivos en criaturas que, según sus propios registros históricos, jamás habían retrocedido ante otra forma de vida. Los datos eran claros, aunque nadie quería aceptarlos.
Los depredadores no reaccionaban al humano como reaccionaban ante enemigos. Reaccionaban como reaccionaban ante catástrofes. A lo largo de la historia galáctica, existían registros de entidades que no podían ser cazadas. No porque fueran invencibles, sino porque el costo de enfrentarlas superaba cualquier beneficio imaginable. Mundos enteros habían aprendido esa lección demasiado tarde, cuando intentar dominar lo desconocido terminó provocando su propia aniquilación. El humano evocaba esa misma respuesta instintiva. No por lo que hacía, sino por lo que representaba. Los cazadores más antiguos comenzaron a recordar. No con palabras, no con imágenes claras, sino con ecos biológicos grabados en capas profundas de su sistema nervioso. Ecos de presas que habían dejado de huir. De criaturas que, acorraladas, habían aprendido a observar. A esperar. A devolver el golpe cuando nadie lo esperaba. El humano no era grande. No era rápido. No era letal en apariencia. Pero cada centímetro de su biología hablaba de adaptación forzada. De supervivencia ganada a un costo constante. De generaciones que no heredaron ventajas, sino problemas. Para un depredador verdadero, eso era profundamente inquietante. Las presas evolucionaban para huir o esconderse. Los depredadores evolucionaban para perseguir y matar. El humano parecía haber evolucionado para resistir. Para soportar. Para seguir existiendo incluso cuando la lógica natural dictaba su extinción. Ese tipo de especie no encajaba en ningún rol conocido. Los registros de mundos de muerte, aquellos planetas donde la vida era brutal incluso para estándares galácticos, mostraban patrones similares. Sin embargo, ninguna especie nacida en esos entornos había logrado expandirse más allá de su sistema estelar sin colapsar. La presión constante acababa destruyéndolas. La humanidad, en cambio, había hecho lo impensable. Había salido de su mundo no porque fuera seguro, sino porque quedarse significaba estancarse. Había convertido cada amenaza en un incentivo para avanzar. Cada depredador en un problema a resolver. Cada límite biológico en una razón para pensar. Eso era lo que los cazadores sentían. No miedo. Reconocimiento. Reconocían a una forma de vida que no dependía de su lugar en la cadena alimenticia, porque había aprendido a reescribirla cuando era necesario. Una especie que no necesitaba dominar desde el inicio, porque estaba dispuesta a perder, aprender y regresar diferente. El humano levantó ligeramente la cabeza, como si percibiera el cambio en la sala. No adoptó una postura defensiva. No intentó parecer más grande ni más peligroso. Simplemente permaneció allí, respirando con calma, consciente de algo que los demás apenas empezaban a comprender. Para los depredadores, aquella calma no era señal de debilidad. Era señal de experiencia. El consorcio comenzó a entender que había cometido un segundo error. No solo había intentado clasificar a la humanidad mediante genética. Había subestimado el lenguaje más antiguo de todos, el instinto. Y el instinto estaba enviando un mensaje inequívoco. Aquella especie no debía ser provocada. No porque fuera invencible, sino porque, una vez empujada al límite, no existía garantía alguna de que el límite se detuviera donde la galaxia esperaba. La memoria que no está en el ADN. El Consorcio Galáctico había dedicado eras enteras a estudiar la genética como si fuera el libro definitivo de la vida. Cada cadena de ADN era interpretada como un archivo cerrado, una autobiografía biológica que explicaba quién eras, de dónde venías y hasta dónde podías llegar. La evolución, según esa lógica, era una escalera ordenada. Cada peldaño construía sobre el anterior, cada ventaja se heredaba, cada error se corregía lentamente con el tiempo. La humanidad rompía esa narrativa. Los análisis seguían confirmándolo. El ADN humano no contenía marcas de optimización extrema. No mostraba adaptaciones limpias, elegantes, diseñadas para un propósito único. Su genética era un mosaico de soluciones improvisadas, de parches evolutivos, de sistemas redundantes que parecían existir solo porque eliminarlos habría sido demasiado peligroso. Era un cuerpo lleno de cicatrices invisibles. Los científicos comenzaron a buscar respuestas fuera de los protocolos habituales. Dejaron de preguntar qué era el humano y comenzaron a preguntar qué había vivido. No en términos de historia registrada, sino en términos de presión constante. Conflictos repetidos. Amenazas persistentes.
Condiciones que nunca se estabilizaban lo suficiente como para permitir una evolución tranquila. Fue entonces cuando surgió una hipótesis inquietante. Tal vez la humanidad no había almacenado su fortaleza en el ADN. Tal vez la había almacenado en la memoria colectiva. No una memoria consciente, no relatos transmitidos intactos de generación en generación, sino una huella conductual profunda. Patrones de reacción. Tendencias a observar antes de atacar. Impulsos a cooperar bajo presión extrema y a fragmentarse solo cuando era inevitable. Un instinto secundario, más lento que el reflejo depredador, pero infinitamente más adaptable. Las especies dominantes de la galaxia evolucionaban para controlar su entorno. La humanidad había evolucionado en un entorno que nunca pudo ser controlado del todo. Su mundo natal estaba lleno de depredadores, enfermedades, desastres naturales y cambios climáticos impredecibles. Cada generación crecía sabiendo, aunque no pudiera expresarlo, que la seguridad absoluta no existía. Ese conocimiento no se heredaba genéticamente. Se aprendía. Y lo aprendido, cuando se repetía durante suficientes generaciones, se volvía parte del comportamiento básico de la especie. Los archivos históricos comenzaron a alinearse. Cada vez que la humanidad enfrentaba una amenaza que debería haberla destruido, no reaccionaba como una presa clásica. No huía indefinidamente. No atacaba de frente sin medir consecuencias. Observaba. Experimentaba. Fallaba. Aprendía. Volvía a intentarlo. Ese ciclo se repetía una y otra vez. Para la mayoría de las especies, el fracaso era un filtro evolutivo. Para la humanidad, el fracaso era una herramienta. Los depredadores presentes en la cámara no podían formular esta idea en términos científicos, pero la sentían con claridad. Sus instintos reconocían a una especie que no dependía de la perfección genética porque había aprendido a compensar cada debilidad con comportamiento. Una especie que no necesitaba nacer preparada, porque se preparaba sobre la marcha. Eso era lo que el ADN no mostraba. La humanidad no estaba optimizada para ganar. Estaba optimizada para no desaparecer. Las simulaciones comenzaron a fallar de nuevo cuando los analistas intentaron proyectar el comportamiento humano en escenarios extremos. No porque faltaran datos, sino porque el comportamiento humano cambiaba según el contexto de formas que los modelos no podían anticipar. Donde otras especies seguían patrones rígidos, los humanos improvisaban. Donde otras repetían estrategias probadas, los humanos probaban algo nuevo, incluso si parecía irracional. Ese rasgo desconcertaba a la galaxia. Pero para los depredadores, era aterradoramente familiar. Habían visto ese patrón antes, justo antes de perder territorios, presas o supremacía. Siempre comenzaba igual, una especie aparentemente inferior que se negaba a comportarse como debía. Que aprendía demasiado rápido. Que no se rendía cuando las probabilidades lo exigían. El humano en la plataforma de análisis cerró los ojos por un instante. No era miedo lo que mostraba su fisiología. Era concentración. Como si estuviera recordando, sin palabras ni imágenes claras, un legado de resistencia que no necesitaba explicación. El consorcio comprendió entonces que había estado mirando en la dirección equivocada. La pregunta no era por qué el ADN humano no coincidía con ninguna especie conocida. La pregunta era por qué la galaxia había asumido que toda memoria debía estar escrita en genes. La humanidad no era peligrosa porque fuera fuerte. Era peligrosa porque recordaba. Recordaba cada error cometido. Cada enemigo subestimado. Cada lección aprendida a un costo inaceptable. Y esa memoria, transmitida a través de cultura, comportamiento y adaptación constante, había convertido a una especie frágil en algo imposible de predecir. Los depredadores lo sabían. No porque pudieran explicarlo, sino porque sus instintos reconocían una verdad antigua: las especies que sobreviven a todo no necesitan ser las más fuertes. Solo necesitan ser las que nunca olvidan cómo sobrevivir. En ese momento, la galaxia dio un paso más hacia una comprensión incómoda. La humanidad no era una anomalía genética. Era una anomalía histórica. Y eso la hacía infinitamente más peligrosa que cualquier depredador diseñado por la evolución. Cuando el miedo cambia de lado. El Consorcio Galactic decidió que la observación pasiva ya no era suficiente. Durante eras, había confiado en simulaciones predictivas,
análisis estadísticos y extrapolaciones genéticas para anticipar el comportamiento de nuevas especies. Con la humanidad, esos métodos no solo fallaban, se volvían irrelevantes. Así que recurrieron al último recurso. La prueba de entornos hostiles. No era un experimento diseñado para matar, pero tampoco para proteger. Era una recreación controlada de escenarios reales que habían extinguido civilizaciones enteras. Mundos de muerte, zonas de colapso ecológico, hábitats donde incluso los depredadores más temidos luchaban por mantenerse con vida. La prueba no medía fuerza ni velocidad. Medía persistencia bajo presión continua. El humano fue introducido en el entorno sin ventajas visibles. Sin armas avanzadas. Sin interfaces de control. Sin instrucciones detalladas. A su alrededor, el paisaje se desplegó como una promesa de fracaso. Terreno inestable, temperaturas fluctuantes, recursos limitados, amenazas biológicas impredecibles. Para la mayoría de las especies, aquel escenario habría activado respuestas extremas de pánico o agresión inmediata. El humano no hizo ninguna de las dos cosas. Primero observó. Los sensores captaron una pausa que desconcertó a los analistas. No era indecisión. Era evaluación. Su atención recorría el entorno como si estuviera catalogando posibilidades invisibles para los demás. Cada sombra, cada variación del terreno, cada sonido irregular parecía registrarse en su mente con un propósito claro. Las especies depredadoras observaban desde las cámaras externas. Algunas mostraban signos de expectativa. Otras, de incomodidad creciente. Sabían lo que ese tipo de pausa significaba. No era la quietud de la presa. Era la calma del que busca una salida que no está en los protocolos. Las primeras amenazas aparecieron sin anuncio. Entidades biológicas del entorno reaccionaron a la presencia humana como lo habían hecho con cientos de especies anteriores. Ataque directo, sin advertencia, confiando en la superioridad natural. El humano no respondió con fuerza bruta. Se movió. Cambió de posición. Usó el terreno. Permitió que el entorno hiciera parte del trabajo. No fue elegante. Fue efectivo. Las simulaciones comenzaron a divergir de nuevo. Donde los modelos predecían agotamiento rápido, el humano conservaba energía. Donde se esperaba huida constante, el humano establecía patrones. Donde otras especies se aislaban, el humano interactuaba con el entorno, alterándolo de formas pequeñas pero acumulativas. Los depredadores empezaron a mostrar un cambio sutil pero inconfundible. Ya no observaban con interés. Observaban con cautela. El miedo, ese recurso primitivo que normalmente fluía desde la presa hacia el cazador, comenzaba a redistribuirse. No de forma consciente. No como pánico. Sino como una reevaluación silenciosa del riesgo. Cada decisión humana parecía tener una lógica que no encajaba en los parámetros clásicos. No buscaba la confrontación directa, pero tampoco la evitaba por completo. Elegía cuándo exponerse, cuándo retirarse, cuándo dejar que el entorno castigara al agresor. Ese comportamiento era profundamente perturbador para los cazadores. Los depredadores entendían la fuerza. Entendían la velocidad. Entendían la superioridad aplastante. Lo que no entendían era a una criatura que aceptaba desventajas iniciales como parte del proceso. Que no necesitaba ganar rápido. Que parecía cómoda prolongando el conflicto. Con el paso del tiempo, la prueba reveló algo aún más inquietante. El humano aprendía. Cada encuentro modificaba su comportamiento. Cada error no se repetía. Cada amenaza dejaba de ser sorpresa. Las reacciones se volvían más eficientes, más precisas, más económicas. No porque su cuerpo cambiara, sino porque su enfoque lo hacía. Los depredadores reconocieron ese patrón con claridad absoluta. Era el patrón del cazador paciente. No el que acecha desde la superioridad, sino el que espera a que el entorno y el enemigo cometan suficientes errores como para que la victoria se vuelva inevitable. Ese tipo de cazador no se apresura. No demuestra poder. Solo garantiza que, con el tiempo suficiente, el resultado siempre será el mismo. La prueba terminó antes de lo previsto. No porque el humano hubiera dominado el entorno por completo, sino porque había demostrado algo que el consorcio no podía ignorar. Si aquel escenario se prolongaba, no existía una proyección clara donde el humano colapsará primero.
Incluso en condiciones cada vez más hostiles, su capacidad de adaptación superaba cualquier predicción razonable. En las cámaras de observación, los depredadores comenzaron a apartar la mirada. No por derrota, por reconocimiento. El miedo ya no estaba dirigido al humano como individuo. Estaba dirigido a lo que representaba. A una especie que no necesitaba condiciones favorables. Que no exigía equilibrio. Que podía operar en el caos sin perder coherencia. El consorcio comprendió, finalmente, el alcance de su error. No habían puesto a prueba a una presa. Habían expuesto a la galaxia a una demostración silenciosa de supervivencia absoluta. Y en ese instante, algo cambió de forma irreversible. El miedo dejó de ser una herramienta de control. Se convirtió en una advertencia. La verdad que la galaxia evitó. El consorcio Galactic no era ajeno a las verdades incómodas. A lo largo de su historia había aceptado que civilizaciones enteras podían desaparecer, que imperios colapsaban y que la vida no seguía un camino justo ni predecible. Sin embargo, lo que la humanidad obligaba a enfrentar no era una tragedia más, sino una falla conceptual profunda. Durante demasiado tiempo, la galaxia había definido el peligro en términos simples. Fuerza superior. Tecnología aplastante. Capacidad de destrucción inmediata. Bajo ese marco, la humanidad no encajaba. No poseía armas biológicas naturales, no dominaba su entorno de origen desde el principio, no mostraba una agresividad constante hacia todo lo que encontraba. Y, sin embargo, los datos ya no dejaban lugar a dudas. La humanidad no representaba una amenaza porque fuera violenta. Representaba una amenaza porque era inevitable. Los analistas comenzaron a revisar conflictos históricos en los que los humanos habían participado, no buscando victorias espectaculares, sino patrones. Lo que encontraron fue inquietante por su coherencia. En cada enfrentamiento, la humanidad comenzaba en desventaja. En cada crisis, sufría pérdidas iniciales significativas. En cada escenario, parecía estar al borde del colapso. Y aún así, siempre regresaba. No igual. No intacta. Regresaba modificada. Donde otras especies se quebraban ante el fracaso repetido, la humanidad lo absorbía. Cada derrota añadía información. Cada error se convertía en una variable corregida. No existía un punto claro donde el costo superara la voluntad de continuar. Ese rasgo no aparecía en el ADN. No podía aparecer. Era el resultado de una historia sin respiro, de una evolución sometida a presión constante, de una cultura que había normalizado la idea de que sobrevivir no era un estado, sino una acción continua. El consorcio comprendió entonces que había evitado una pregunta esencial durante demasiado tiempo. ¿Qué ocurre cuando una especie no evoluciona hacia la estabilidad, sino hacia la resistencia permanente? La respuesta estaba frente a ellos. La humanidad no necesitaba dominar la galaxia para ser peligrosa. Bastaba con que existiera dentro de ella. Su mera presencia alteraba los equilibrios, obligaba a adaptarse a quienes la rodeaban, introducía una variable imposible de congelar en modelos estáticos. Los depredadores entendían esto mejor que nadie. Para ellos, el peligro no residía en la fuerza inmediata del humano, sino en su tendencia a convertir cualquier entorno en un campo de aprendizaje. Un depredador puede calcular riesgos cuando el enemigo sigue reglas. La humanidad no seguía reglas fijas. Las escribía, las rompía y las reescribía según la necesidad. Eso convertía cualquier confrontación futura en una apuesta sin límite claro. Los registros comenzaron a mostrar un patrón final, uno que el consorcio había pasado por alto de manera sistemática. Cada especie extinguida por la expansión humana no había sido aniquilada en una guerra total. Había sido superada gradualmente. Incapaz de adaptarse al ritmo de cambio que la humanidad imponía de forma indirecta. La humanidad no destruía mundos. Los volvía obsoletos. Esa era la verdad que la galaxia había evitado. No existía forma segura de contener a una especie cuyo principal recurso era el aprendizaje acelerado bajo presión. No existía tratado capaz de congelar su evolución. No existía victoria definitiva contra una civilización que incorporaba cada derrota como parte de su identidad. El consorcio dejó de preguntarse si la humanidad era buena o mala, agresiva o pacífica, aliada o enemiga. Esas categorías eran irrelevantes. La humanidad era una fuerza de persistencia.
Un fenómeno evolutivo que no buscaba imponerse, pero que tampoco aceptaba desaparecer. Una especie que avanzaba no por superioridad, sino por desgaste existencial, sobreviviendo a todo lo que no lograba adaptarse a su presencia. En ese momento, la clasificación genética fue archivada definitivamente. El consorcio entendió que no estaba ante una especie que pudiera ser medida por estándares biológicos tradicionales. Lo que enfrentaban no era un conjunto de organismos. Era una trayectoria histórica viva. Y la galaxia, por primera vez, tuvo que aceptar una conclusión inquietante. El verdadero peligro no era una especie que mata rápido. Era una especie que nunca deja de aprender. El nombre que nunca quisieron registrar. El Consorcio Galactic no tomó la decisión de inmediato. Durante ciclos completos, las cámaras de deliberación permanecieron activas, analizando no solo datos, sino consecuencias. Clasificar a una especie no era un acto simbólico, era una declaración que definía cómo la galaxia debía relacionarse con ella. Aliado, recurso, amenaza, curiosidad científica. Cada categoría implicaba derechos, límites y, en muchos casos, protocolos de exterminio preventivo. La humanidad no encajaba en ninguna. Los informes finales descartaron por completo los parámetros tradicionales. No había una agresividad constante que justificara la etiqueta de amenaza inmediata. Tampoco una pasividad suficiente para considerarla inofensiva. No era una especie dependiente de tutela, ni una civilización que pudiera ser contenida mediante acuerdos estáticos. La humanidad se movía. Siempre. Incluso cuando parecía quieta. Los depredadores habían sido retirados de la cámara de observación, no por seguridad del humano, sino por la estabilidad emocional de las demás especies. Su comportamiento instintivo se había vuelto demasiado evidente. No atacaban. No provocaban. Evitaban. Y en el lenguaje silencioso de la biología galáctica, evitar era una forma de respeto que solo se otorgaba a fuerzas imposibles de ignorar. El humano fue escoltado fuera de los entornos de prueba sin ceremonia. No recibió honores ni castigos. No parecía esperar ninguno. Su fisiología mostraba signos de cansancio acumulado, pero no de tensión. Como si hubiera atravesado situaciones similares antes, en otros contextos, en su propio mundo, donde sobrevivir nunca fue una excepción. El consorcio comprendió entonces una verdad final. La humanidad no necesitaba ser reconocida como superior. Su existencia ya era suficiente. Las discusiones finales giraron en torno a una sola pregunta: ¿cómo se clasifica algo que no puede ser definido por lo que es hoy, sino por lo que será mañana después del próximo conflicto? No hubo consenso inmediato. Algunas especies exigieron restricciones severas. Otras propusieron aislamiento. Hubo quienes sugirieron vigilancia constante, temiendo que la humanidad, una vez consciente de su efecto en la galaxia, acelerara su expansión. Pero los depredadores más antiguos, aquellos que raramente intervenían en política, emitieron un juicio unánime. No se caza aquello que aprende de cada herida. No se provoca aquello que sobrevive incluso cuando pierde. Ese criterio fue decisivo. La clasificación final no apareció en los registros públicos durante un largo tiempo. No porque fuera secreta, sino porque nadie quería ser el primero en escribirla. Nombrar algo así implicaba admitir que la galaxia no estaba preparada para enfrentarlo bajo sus propias reglas. Finalmente, el archivo fue sellado. La humanidad no fue registrada como especie depredadora. No fue catalogada como amenaza bélica. No fue incluida en los protocolos de contención biológica. Recibió una categoría única, creada solo para ella. Entidad de supervivencia absoluta. No una fuerza de destrucción. No un conquistador inevitable. Sino una forma de vida cuya continuidad no podía ser detenida sin consecuencias imprevisibles para el equilibrio galáctico. Cuando el humano abandonó la estación, no hubo escoltas armados siguiéndolo de cerca. No fue necesario. Las rutas comerciales ajustaron sus trayectorias de manera discreta. Los mundos de muerte actualizaron sus protocolos de contacto. Los depredadores, incluso aquellos que jamás habían cedido territorio, aprendieron a reconocer la señal invisible de su presencia. No era miedo. Era prudencia. La galaxia siguió girando. Nuevas guerras surgieron. Antiguos imperios cayeron. Pero algo había cambiado de forma irreversible. En cada planificación estratégica,
En cada simulación de expansión, aparecía una variable imposible de eliminar. Humanidad. No como enemigo declarado. No como salvador. Sino como recordatorio constante de que la vida más peligrosa no siempre es la que mata más rápido, sino la que se niega a desaparecer, sin importar cuántas veces deba reconstruirse a partir de sus propias ruinas. Y así, sin fanfarrias ni proclamaciones, la galaxia aprendió una lección que jamás figuró en los tratados oficiales. Algunos depredadores nacen. Otros se forjan. Pero los más peligrosos son aquellos que sobreviven a todo. Y recuerdan cómo hacerlo.